Dios bendiga a todos los hermanos y amigos. Dios les bendiga de una manera muy especial. Nos encontramos nuevamente a través de este canal para seguir inquiriendo en la palabra de Dios, en la palabra de verdad, en la palabra de justicia. A partir del día de hoy vamos a estar tratando una diversidad de temas, los cuales podrán hacer que muchos se escandalicen. Inclusive aquellos que han estado escuchando estas enseñanzas constantemente. Y la razón por la cual lo digo es porque muchos estamos completamente seguros, completamente convencidos que lo que hemos escuchado hasta el día de hoy, que lo que hemos aprendido en la denominación que nos encontramos, que lo que nos han enseñado nuestros líderes en cuanto al Evangelio es completamente correcto y es completamente bíblico. Tanto así que en base a ello juzgamos otras enseñanzas y las calificamos o señalamos como enseñanzas incorrectas o en un caso dado hasta heréticas. Pero yo te hago una pregunta: ¿qué te da la seguridad que lo que has recibido, que lo que has aprendido, que lo que te han enseñado es completamente correcto y es lo que realmente enseña la Biblia? ¿En qué te fundamentas tú para estar seguro de ello y que simplemente no estás siendo engañado? Porque te voy a decir algo que suele suceder casi con todo creyente. Y digo casi porque siempre suele suceder las excepciones. Pero lo que casi suele suceder con todo creyente es que por lo regular tiende a pensar o tiende a asociar el lugar en el cual se convirtió al Señor con la verdad absoluta. Por lo regular, cuando un creyente llega a los pies de Cristo, tiende a creer o a pensar que este lugar en el cual se convirtió a Cristo son poseedores de la verdad absoluta y de esta manera recibe todas aquellas enseñanzas por medio de las cuales es adoctrinado y en la mayoría de los casos sin cuestionarlas ni examinarlas. De igual manera, cada denominación procura hacer lo mismo: hacerse ver a sí misma como la denominación poseedora de toda verdad, como la más entendida en cuanto a la interpretación de las Escrituras, utilizando estas mismas y sus conocimientos en cuanto a la Biblia, sus teorías y teologías, para examinar las enseñanzas de otras denominaciones y desvirtuarlas como erróneas, como incorrectas y en algunos casos como heréticas. Pero debemos tener en cuenta que esto mismo piensan las denominaciones heréticas y las denominaciones corruptas e inclusive las denominaciones en las cuales no mora el Espíritu de Dios, sino que moran los demonios y enseñan doctrinas demoníacas, como lo dice 1 Timoteo 4:1. Los líderes de estas denominaciones igualmente aseguran estar en la verdad y los miembros que asisten a estos lugares piensan igualmente lo mismo. Podemos citar claramente el ejemplo de ciertas organizaciones religiosas que son consideradas por las organizaciones cristianas evangélicas como heréticas y que para nosotros es completamente claro que así lo es. Una de ellas y de las más conocidas son los Testigos de Jehová, considerada por las organizaciones cristianas evangélicas como herética. Mas sin embargo, para sus líderes y sus miembros no es así. Al contrario, asimismo se consideran ser poseedores de la verdad. Tanto así que es muy común dentro de la comunidad que se refieran a sus creencias y a su organización colectivamente como la verdad. Inclusive, utilizan la expresión estar en la verdad para describir su condición de miembro activo. Aún argumentan que su fe es la única religión verdadera, porque asimismo se consideran que son los únicos que cumplen estrictamente con mandatos bíblicos. Aseguran que Jehová utiliza únicamente a su organización para revelar el propósito divino y preparar a la humanidad para el Armagedón, considerando su organización como la única organización cristiana verdadera y creyendo que la salvación se obtiene mediante la asociación con ella y la fe en Jesús. De este mismo modo, aseguran que solo su comunidad sobrevivirá a la destrucción final, la cual se considera cercana. Este es el concepto que esta comunidad tiene de sí mismo,
que transmiten de generación en generación y que implementan en todo miembro nuevo que es adherido a su organización. Mas, sin embargo, es considerada por las organizaciones cristianas evangélicas como herética, basadas en el fundamento bíblico. Esto debido al rechazo de ciertas doctrinas, las cuales son consideradas como fundamentales, que resultan demasiado claras y evidentes en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el rechazo a la doctrina de la Trinidad, el no creer que Jesús es Dios, sino que es el Hijo de Dios creado por Él, reduciendo la divinidad de Cristo a la de una criatura. Tenemos la negación del Espíritu Santo, considerándolo solamente como una fuerza activa de Dios y no como una persona divina, utilizando para todas estas interpretaciones su propia traducción bíblica, la cual difiere en puntos clave de las versiones aceptadas. Pues es muy fácil modificar o implantar cualquier idea cuando yo creo mi propia traducción. O como en el caso de los mormones, adhiero libros con enseñanzas, considerándolos igualmente sagrados y al mismo nivel de la Biblia. Entonces, los testigos de Jehová, aunque considerados por otras organizaciones cristianas evangélicas como una organización herética, comprobado bajo fundamentos bíblicos, no obstante, asimismo se consideran ser y estar en la verdad, ser la única organización verdadera. Asimismo, encontramos una serie de organizaciones religiosas que, aunque son consideradas por organizaciones cristianas evangélicas como heréticas, no obstante, estas organizaciones se consideran a sí mismas ser poseedoras de la verdad. Por ejemplo, están los mormones, los cuales creen que su iglesia tiene la plenitud del evangelio de Jesucristo restaurado y que la iglesia de Jesucristo, con su autoridad y ordenanzas originales, fue restaurada a través del profeta Smith, completando la verdad que pudo haberse perdido tras la apostasía. Mas, sin embargo, son considerados heréticos por añadir escrituras a la Biblia, como lo es el libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, considerada escritura divina a la par de la Biblia. Además, afirman que la veracidad de la doctrina de estos libros es confirmada individualmente por Dios a través del Espíritu Santo. Están también los adventistas, los cuales se consideran a sí mismos como el remanente final de Dios, poseedores de una comprensión especial de la verdad bíblica, a menudo denominada verdad presente. Creen tener una misión exclusiva para proclamar los mensajes de los tres ángeles y guardar los mandamientos, incluyendo el sábado. Afirman que guardar el día sábado no es guardar, sino congregar en el día, y que por tanto ellos tienen el sello del Espíritu Santo, mientras que los que se congregan en el día domingo tienen el sello de la bestia. Esto ya es una de sus herejías. Otra de sus herejías es que no se fundamentan en las escrituras, sino en los escritos de una falsa profeta llamada Elena G. de White. Sus escritos dicen que son como la Biblia misma y lo toman como la palabra fiel de parte de Dios. Igualmente hay otras organizaciones religiosas con creencias y doctrinas heréticas, sobre las cuales no voy a profundizar, pero que vale la pena nombrar, como lo es la ciencia cristiana, basada en interpretaciones propias que difieren de la doctrina tradicional. El gnosticismo antiguo, que enfatiza el conocimiento esotérico sobre la fe y a menudo negaban la humanidad física de Jesús. El arrianismo, fundado por Ario en el siglo IV, el cual sostiene que Jesús no era eterno ni igual al Padre. El catarismo, grupos legalistas, unicidad, la Iglesia Católica, entre muchos otros. Pero la pregunta es, ¿qué tienen en común todos estos grupos religiosos considerados como heréticos? Y es que todas estas organizaciones afirman en sí mismas ser poseedoras de la verdad. Ahora, habiendo visto y analizado lo anterior, yo te hago una pregunta. ¿Acaso la organización o denominación a la cual perteneces o asistes como miembro no afirma lo mismo?
¿Acaso no afirman ellos igualmente enseñar la verdad, predicar el verdadero evangelio? Y nuevamente te pregunto, ¿cómo estás seguro de que lo que te enseñan es completamente verdadero? Tal vez tú me dirás porque utilizan la Biblia. Las organizaciones herejes también lo hacen. La usan en el púlpito, solo que alteran sus enseñanzas según su propia conveniencia. O tal vez me dirás porque el Espíritu Santo da testimonio de ello. Esto mismo dicen los mormones acerca de sus escritos. Ellos dicen que el Espíritu Santo da testimonio de la veracidad de sus escritos. Entonces, nuevamente te pregunto, ¿cómo estás completamente seguro de que lo que te han enseñado es completamente bíblico y correcto? Porque los miembros de las organizaciones y denominaciones con doctrinas heréticas están convencidos de que las enseñanzas que reciben son completamente bíblicas y correctas. Te hago otra pregunta. ¿En algún momento te has preguntado, te has cuestionado de dónde surge o de dónde se origina la enseñanza que en tu organización imparten? ¿Lo has llegado a investigar? Uno de los grandes problemas o una de las grandes falencias que hay en medio del pueblo cristiano evangélico, especialmente de habla hispana, es el poco interés de escudriñar personalmente las escrituras sagradas por sí mismos. Muchas personas asisten a una congregación, pero se limitan en gran manera a lo que allí se les enseña y no procuran un aprendizaje mayor y más profundo acerca de las escrituras. Hoy en día, en medio de la iglesia del Señor, hay una gran cantidad de enseñanzas erróneas, equivocadas, que el pueblo ha aceptado y adoptado como enseñanzas correctas y de las cuales no nos percatamos porque no son identificadas ni por los oyentes ni tampoco por los líderes y pastores, debido a que por mucho tiempo se han aceptado como verdaderas y así se han transmitido de generación en generación. Los líderes y pastores son quienes las transmiten, pero ellos a su vez las recibieron de sus líderes en su momento, no percatándose de los errores y equivocaciones, por lo cual asimismo lo transmitieron a quienes aprendían de ellos. De esta manera consecutiva, aquella enseñanza incorrecta se ha transmitido de una generación a la otra, propagándose cada día más. Al principio dije que a partir de hoy estaría tratando una diversidad de temas que haría que muchos se escandalizaran. Y la razón de esto es porque en ocasiones una enseñanza errónea se transmite y se arraiga de una manera tan profunda y se acepta con tal convicción que cuando escuchamos la verdad no la aceptamos, la rechazamos e inclusive nos escandalizamos. De manera que terminamos defendiendo no la verdad, sino la mentira, el engaño y el error. Antes de entrar a tratar directamente estos temas, quisiera hacer una introducción acerca del origen de las corrientes teológicas o el origen de las enseñanzas que hoy en día influencian y definen las doctrinas de gran parte de las organizaciones evangélicas. Quiero ante todo hacer una aclaración. El que una enseñanza sea incorrecta, no por ello adquiere el grado o calificativo de herejía. Una enseñanza adquiere el grado o calificativo de herejía cuando ésta niega y rechaza las doctrinas fundamentales de la fe cristiana en cuanto a la salvación. Es decir, un pensamiento, una doctrina, una enseñanza se torna en herejía cuando creer en dicha herejía, cuando creer en dicha enseñanza impide la salvación de una persona, cuando desvía las almas de la verdad impidiendo que entren en el reino de los cielos. Es así que enseñanzas que, por ejemplo, niegan la existencia de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la divinidad y humanidad de Jesús, su muerte expiatoria y resurrección, la salvación por la sola gracia mediante la fe en Jesús, la inspiración de la Biblia, la segunda venida de Cristo, se consideran heréticas. Es así que cuando el apóstol Pablo se enteró que algunos entre los corintios decían y enseñaban que no hay resurrección, habiendo el apóstol ya enseñado que Cristo había resucitado de entre los muertos,
no como una idea ficción, sino como testigos propios de lo que había sucedido, Él les dice: pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, no tiene ningún sentido y no tiene ningún propósito nuestra predicación y que lo sigamos haciendo, ya que nuestra fe en el Señor de nada nos sirve. Los pecados entonces permanecen tanto en nosotros como en ustedes, y también en los que murieron con la fe puesta en Cristo. Allí mismo perecieron porque no hay resurrección. Y si toda nuestra esperanza está puesta en un Cristo que no resucitó, somos los más dignos de conmiseración, dijo el apóstol. Así que queda claro que la doctrina de la resurrección es una doctrina fundamental que no puede ser contradicha por nadie, porque el negarla niega todo el plan de redención de Dios. Al no creer que Cristo murió y resucitó. Para la persona que pretenda rechazar esta verdad, para esa persona no hay perdón de pecados, ni tampoco resurrección de entre los muertos, porque conforme a tu fe será hecho. Es como cuando el Señor les dijo a los ciegos que vinieron a Él: ¿crees que puedo hacer esto? Y los ciegos dijeron: sí, Señor. Y Él les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. No tiene sentido pedirle al Señor que haga algo lo cual no creemos que pueda hacer. No hay sentido pedirle al Señor que perdone mis pecados si no creo que los pueda perdonar. Inclusive no tiene sentido pedirle al Señor que perdone mis pecados cuando creo en sí mismo que no tengo ninguno, porque simplemente no creo las palabras de Cristo. Esto lo aclaro porque los temas que como tal voy a tratar sobre enseñanzas erróneas que se han infiltrado en medio de las organizaciones cristianas evangélicas, estas organizaciones, por el hecho de tener errores doctrinales, no por ello se tornan en organizaciones heréticas, ya que gran parte de estas enseñanzas son secundarias o terciarias, pero no fundamentales. Así que como tal, no afectan mi salvación. Pueden afectar mi manera de percibir la vida en Cristo, afectar mi confianza en las promesas divinas. Es decir, un creyente podrá vivir una vida en Cristo sin incertidumbres, con plena seguridad de su salvación, sin que la incertidumbre lo agobie, mientras que otra podrá vivir su vida en Cristo lleno de incertidumbres y temores según la enseñanza recibida. Por decir, yo puedo creer completa y certeramente en la segunda venida de Cristo, pero puedo diferir en la interpretación de su venida, como el cuándo y el cómo. Así, por ejemplo, tenemos en la historia dos grandes hombres de Dios como referencia, ambos protagonistas en el primer gran despertar de la iglesia entre los años 1730 y 1740. Estoy hablando de Juan Wesley y George Whitefield, hombres de los cuales Dios dio testimonio de ellos como hombres verdaderos al servicio del Señor, por medio de la obra que Dios mismo hizo en medio de los hombres a través de sus vidas. Sin embargo, aunque los dos eran grandes servidores del Señor, no obstante, diferían en cuanto a ciertas doctrinas, ya que pertenecían a corrientes teológicas diferentes. Whitefield era calvinista, corriente teológica formada por Juan Calvino, mientras Wesley era arminianista, corriente teológica desarrollada por Jacobo Arminio. Por ejemplo, Whitefield argumentaba que Dios había elegido de antemano a quien salvar, es decir, defendía la doctrina de la predestinación, mientras que Wesley argumentaba que la salvación estaba disponible para todos y que el ser humano podía aceptar o rechazar la gracia de Dios mediante el libre albedrío. Defendía la doctrina del libre albedrío. Así que ambos creían en la salvación de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, pero diferían en la manera en que la obra de salvación opera de parte de Dios sobre el ser humano. La doctrina fundamental, la salvación mediante la fe en Cristo, la creían ambos con toda certeza. En lo que diferían era en la enseñanza secundaria, la manera en que ésta opera en el ser humano de parte de Dios. Por obvias razones, uno está equivocado y el otro está en lo correcto. Dios lo sabe.
Pero el diferir en una enseñanza secundaria o terciaria no hace que el que esté en lo correcto se salve y el que esté equivocado se condene. Ambos son salvos. Ambos creyeron con toda certeza en la salvación por la sola fe en Jesucristo. Ambos dieron testimonio por medio de sus vidas que el Espíritu Santo habitaba en ellos, no por manifestaciones de poder, sino por los frutos que el mismo Espíritu produjo en ellos. Lo único que va a suceder es que en el reino de los cielos, cuando todos los misterios no sean aclarados completamente, uno de ellos tendrá que reconocer que se encontraba equivocado, y esto le será como pérdida, pues tal teoría será deshecha. Y así como estos dos hombres tuvieron diferencias doctrinales por el hecho de pertenecer a corrientes teológicas diferentes, las cuales influenciaron en sus creencias y asimismo lo enseñaban, igualmente nosotros en la actualidad somos influenciados por estas corrientes teológicas que han evolucionado y surgido a través de los tiempos, que en un momento dado de la historia fueron desarrolladas por personas que diferían en el modo de interpretar las escrituras. Luego, las teorías, las teologías, los pensamientos de estas personas fueron plasmadas en la mente y en el pensamiento de aquellos que las escucharon y creyeron. En algunos casos, obteniendo unos alcances tan enormes que influenciaron gran parte de los creyentes, tornándose en su base fundamental de estudio, transmitiéndose de una generación a otra, tornándose a sí mismo en una corriente, en unos casos religiosa y en otros casos solo teológica. Algo que sucede en las iglesias y denominaciones es que poco o nada sabemos y conocemos acerca de la evolución de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica hasta nuestros tiempos, y de cómo al mismo tiempo la cultura, las filosofías y las teologías de diferentes autores han influenciado y afectado las enseñanzas fundamentales y originales. La iglesia desde sus orígenes ha tenido que luchar en contra de enseñanzas erróneas y heréticas que quisieron contaminar la base doctrinal de la iglesia, que quisieron pervertir y corromper sus principios. Ese ha sido el propósito del enemigo durante toda la historia de la iglesia: desviarnos de la verdad. Pero Dios en su gran misericordia, conforme a su voluntad, palabra y promesas, siendo siempre fiel a ellas, siempre se ha procurado diversos instrumentos a través de los tiempos en los cuales ha despertado un celo fervoroso por la verdad, levantándolos como una gran antorcha en medio de la oscuridad, iluminando y revelando el camino fiel y verdadero, dirigiendo así los suyos siempre al camino correcto, al camino real que conduce al reino de los cielos. Debemos tener en cuenta que la iglesia primitiva con el tiempo fue grandemente alterada cuando en el año 380 después de Cristo el cristianismo fue nombrado como la religión oficial de Roma mediante el edicto de Tesalónica. El problema con este edicto es que el cristianismo fue completamente adaptado a la idiosincrasia romana, convirtiéndola en una mezcla hecha a la medida para su fácil asimilación. Así, por ejemplo, como había una gran dificultad ya que la iglesia rechazaba la idolatría, mientras que la mayoría de los cultos del Imperio Romano incorporaban en alguna medida imágenes, estatuillas o símbolos diversos, la alternativa que se encontró para facilitar la asimilación fue la de sustituir la miríada de dioses por los diversos santos, estableciéndolos como patronos de las actividades y las profesiones. Santos que irónicamente en muchos casos habían sido martirizados por los propios romanos. Lo mismo se hizo con muchos templos, transformados en iglesias o reconvertidos a un culto cristiano. Desde el año 33 de Cristo hasta el año 313 después de Cristo, la iglesia primitiva sufrió de grandes persecuciones, cesando estas mismas en el año 313 debido al edicto de Milán, el cual establecía la libertad de culto en el Imperio Romano. Durante
este mismo tiempo aparecieron diferentes grupos, los cuales derivaron del cristianismo, pero que fueron catalogados como herejes. Entre ellos encontramos los gnósticos en el año 125, los montanistas en el año 156, los novacianos en el año 251 y los donatistas en el año 312. Aunque Constantino legitimó el cristianismo con el Edicto de Milán en el año 313, dando la libertad de culto en el Imperio Romano, donde la iglesia cristiana podía aún conservar su doctrina tradicional primitiva, fue sino hasta el año 380 después de Cristo, a través del Edicto de Tesalónica, por medio de cual el emperador Teodosio I o Teodosio el Grande estableció la religión cristiana como la religión oficial de Roma, afectando y alterando completamente el culto cristiano con la idiosincrasia romana, como ya antes lo había dicho y explicado. Desde el año 500 hasta el año 1500 se conoce como el tiempo de las edades oscuras, lo cual se refiere a un periodo de gran decadencia intelectual, espiritual y social en Europa tras la caída de Roma. Se caracteriza por el fuerte control dogmático de la Iglesia Católica, el analfabetismo generalizado, el teocentrismo y el auge del feudalismo. En este periodo, la Iglesia Católica alcanzó un poder absoluto, influyendo en todos los aspectos de la vida cotidiana, como también restringiendo el conocimiento y la libre expresión, censurando publicaciones y persiguiendo toda idea contraria al dogma. En el año 431 después de Cristo, tras el concilio de Éfeso, la iglesia asiria del oriente se divide de la corriente principal del cristianismo debido a diferencias cristológicas acerca de la naturaleza de Cristo. En el año 1054, las iglesias ortodoxas orientales bizantinas se separaron formalmente de la iglesia católica romana. En el año 1517, en el día 31 de octubre, inicia la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero, siendo todavía un monje, publicó sus 95 tesis, exponiéndolas al público al clavarlas en las puertas de la iglesia del Palacio, también conocida como la iglesia del Castillo, en Wittenberg, Alemania. El periodo de la Reforma duró 131 años, abarcando desde la publicación de las 95 tesis de Lutero en 1517 hasta la Paz de Westfalia en 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años. Aunque la Reforma se origina con Martín Lutero, no obstante, ya esta venía tomando forma a partir de unos años atrás. Se puede decir que la Reforma toma camino con John Wycliffe, quien en 1370 produjo 3 obras muy significativas. La primera se llamó Sobre el dominio divino, apuntando a la autoridad papal, argumentando que no pudo encontrar en las Escrituras una orden bíblica para el papado. La segunda se llamó Sobre el dominio civil, apuntando a la autoridad de la Iglesia Católica Romana sobre la corona inglesa y la nobleza. La tercera se llamó Sobre la verdad de las Sagradas Escrituras, desarrollando la doctrina de la autoridad de la Biblia. Estas 3 obras fueron cruciales para preparar el camino para la Reforma. Estas obras influenciarían posteriormente a Jan Hus. A su tiempo atacó con gran vehemencia las bulas en las que Juan XVIII proclamaba indulgencias para los que aportaran fondos para las cruzadas contra Ladislao en Nápoles. Hus fue juzgado, condenado y quemado en Constanza el 6 de julio de 1415. Los escritos de Hus tuvieron un gran impacto e influencia en Martín Lutero, pues predicaba temas clave de la Reforma un siglo antes que Lutero elaborara sus 95 tesis. Aunque la Reforma ya había tomado camino y se venía gestando, la consumación de la Reforma tuvo lugar con Martín Lutero,
Y a partir de aquel periodo hubo una serie de ramificaciones de corrientes religiosas y teológicas, las cuales repercuten hasta nuestros tiempos. De la Reforma surgieron o derivaron 4 corrientes religiosas que fueron el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo y el anabaptismo. Este último fue el que puso en práctica el bautismo en las personas adultas, ya que dentro del luteranismo y el calvinismo los niños eran bautizados. Posterior a estas ramas religiosas surgieron otro gran número de ramas religiosas derivadas de aquellas primeras. Surgió el presbiterianismo en el siglo XVI, derivada de las ideas calvinistas. Surgió la bautista en el siglo XVII con raíces en el anabaptismo. Surgió el metodismo en el siglo XVIII, el cual surgió dentro del anglicanismo promovido por John Wesley. Aparecen los cuáqueros en el siglo XVII, cuyas raíces se encuentran influenciadas históricamente por los protestantes separatistas y los puritanos, los cuales a su vez surgieron en el siglo XVI como un movimiento de reforma dentro del anglicanismo e influenciados por la teología calvinista. Pero igualmente comenzaron a surgir ramas religiosas con doctrinas heréticas, como lo fueron los adventistas del séptimo día, el cual procede del movimiento millerista. Este movimiento es fundado por William Miller, un predicador bautista. Tras la gran decepción del 22 de octubre de 1844, al no ver a Jesús, el movimiento se dividió. En 1863 con figuras clave como James White, Helen G. White y Joseph Bates, organizan la iglesia en 1863 en Michigan. También aparecen los mormones, fundada por Joseph Smith en 1830 en Estados Unidos durante el segundo gran despertar. Aparecen igualmente los testigos de Jehová, teniendo sus raíces históricas y doctrinales en el movimiento adventista del siglo XIX. Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová, se nutrió del pensamiento adventista, especialmente de los no trinitarios y estudiosos de la Biblia como George Storrs. Russell separó su enseñanza de los adventistas del séptimo día para crear su propia organización, la Sociedad Watts CVH Tower, es decir, la Sociedad Bíblica y de Tratados, la Torre del Vigía de Pensilvania. En 1931, bajo el liderazgo de Joseph Rutherford, adoptaron formalmente el nombre de los Testigos de Jehová. En la historia de la iglesia tenemos varios avivamientos, los cuales fueron muy influyentes en la formación de nuevas ramas. El primero de ellos fue el Gran Despertar en el siglo XVIII, liderado por Whitefield y Wesley, potenciando ramas evangélicas. Las ramas que se fortalecieron fueron los metodistas y los bautistas, y surgieron nuevas facciones dentro de los presbiterianos y congregacionalistas. Dentro de los congregacionalistas surgieron las nuevas luces y surgió el evangelicalismo, el cual consolidó el evangelicalismo moderno. El segundo gran despertar entre el año 1790 y 1840 impulsó el crecimiento de denominaciones protestantes ya existentes como los metodistas y los bautistas, y fomentó nuevas ramas religiosas como lo fueron el mormonismo, el adventismo y el movimiento de restauración. El tercer avivamiento fue el de la calle Azusa, del cual surgió el pentecostalismo clásico, incluyendo denominaciones como la Iglesia de la Fe Apostólica. Sentó también las bases para el movimiento carismático y surgieron las asambleas de Dios. ¿A qué voy con esto? Lo que quiero es que seamos conscientes de que lo que hoy nosotros conocemos como iglesias cristianas evangélicas
Son el resultado del surgimiento y la evolución de estas ramas religiosas y teológicas a través de la historia, comenzando a partir de la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero. Sea cual sea la iglesia, sus raíces históricas, sus teologías, se originan en esta evolución ramificada. Deriva de diversos pensamientos teológicos, algunos combinados, unos muy centrados y otros muy apartados de la verdad bíblica, llegando aún al grado de herejía. Si nosotros procuráramos observar, analizar e investigar el origen de las enseñanzas que recibimos, podemos a través de la historia detectar en qué momento se originaron y se dieron a conocer. De igual manera, podemos darnos cuenta qué tan fiables pueden ser o en otros casos ver sus orígenes oscuros y por tanto su procedencia dudosa. Porque cuando en el día de hoy observamos la gran cantidad de iglesias y denominaciones que han surgido entre el siglo XIX y el siglo XX, estas distan mucho de la teología de las iglesias históricas, las cuales tienen raíces muy profundas, ya que la base de su teología y conocimiento se remonta a los primeros siglos del cristianismo o la Reforma Protestante del siglo XVI. Hoy en día, encontramos en medio de las iglesias enseñanzas, prácticas y teologías que nunca se escucharon en las iglesias primeras, especialmente de las que derivaron de la Reforma. Siglos después, no solo derivaron denominaciones con doctrinas conforme al Evangelio, sino que también surgieron denominaciones completamente apartadas de la base doctrinal bíblica, como lo fueron los testigos de Jehová, los mormones y el adventismo. Pero también surgieron corrientes teológicas con orígenes oscuros y de dudosa procedencia, que tal vez no formaron denominaciones o iglesias, pero que cuyas enseñanzas, doctrinas, pensamientos se infiltraron en medio de las iglesias ya existentes y tomaron el lugar como base interpretativa de la Biblia. No son teologías con una tradición histórica dentro de la iglesia que hayan evolucionado. Son teologías demasiado nuevas, tanto por su tiempo como por lo que enseñan, y que al día de hoy han contaminado en gran manera el evangelio, que tanto creyentes como los líderes las aprenden y las enseñan sin percatarse de ello. Esto es lo que estaremos analizando en las próximas emisiones, tomando diversos temas de la Biblia y enseñando cómo estas teologías nuevas que han contaminado la doctrina del evangelio actual han redireccionado la interpretación de estos pasajes bíblicos en torno a su propia conveniencia. Te pregunto nuevamente, ¿estás seguro de que lo que has aprendido o te han enseñado en tu iglesia está libre de la contaminación de estas teologías erróneas y no bíblicas? Esto es lo que estaremos tratando en nuestra próxima emisión. Dios les continúe bendiciendo de una manera especial.